vamos a hablar en relación a ese capítulo Juan 4, pero no precisamente esos versículos, que esos son como los primeros versículos. Es Juan 4:31, hermano Cristian, hasta el versículo 38. Ya, para contextualizar, ¿qué pasó antes de lo que vamos a ver en la palabra? Jesús estaba, ¿cierto?, cansado. ¿Se sabe la historia de la mujer samaritana? ¿Sí? Cuéntanos un poquito como resumida cuenta, hermana Pamela. Jesús fue a beber agua a un pozo y se encontró con una mujer samaritana. Sabemos que los samaritanos no se podían ver con los judíos. Exacto. Y la mujer, Jesús le pidió agua a la mujer samaritana y él le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le responde: si supieras con quién hablas, ahora sí le dice, tú le pedirías de beber, tú me pedirías de beber. Y ahí, en otras palabras, Dios, o sea, Cristo, Jesucristo, le dice que le muestra el Evangelio también. Y ella, entiende de que ese hombre la conocía y ella fue la primera mujer predicadora en Samaria que empezó a predicar acerca de la salvación de Jesús, y Jesús la conocía a ella. Fue la primera evangelista que conoció. Exactamente. Ella le dio de beber, ¿cierto?, a Jesús del pozo. Tuvieron una pequeña conversación en donde inclusive Jesús le dice: trae a tu esposo, y él le dice: no tengo esposo. Y le dijo: bien has dicho, mujer, porque él tenía claro, el Señor nos conoce nuestras vidas. Él tenía claro que ella no tenía esposo en ese minuto, ella había tenido esposo. Pero cuando nuestra hermana Pamela nos dice de que le dijo el Señor a ella de que si lo conociera, ella le pidiera de beber a él, porque el Señor tiene agua viva, amén. Esa agua que a nosotros nos sacia el corazón, nos sacia la vida, no es un beber cualquiera. ¿Se entiende eso mirándolo desde el lado espiritual? El Señor completa nuestra vida. ¿Usted se siente completo en este lugar? Cuando busca de Dios en su casa o donde esté, ¿siente que es una satisfacción distinta? Y de eso vamos a hablar. Entonces, de acuerdo a ese contexto, los discípulos en este minuto, porque ustedes saben que Jesús siempre estaba acompañado de sus discípulos, pero en este momento ellos andaban buscando comida para traerle a Jesús, porque estaba con sed, ¿cierto? Y tenía hambre, por eso ellos estaban en eso. Entonces, dice el versículo 31 al 33. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído a alguien de comer? Ahí dice, ¿cierto? Rabí, ¿come algo? No se preocupe. Le dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se preguntan entre ellos: ¿pero y quién le trajo de comer? Si nosotros le andábamos buscando comida a usted, ¿cierto? ¿Quién le dio de comer a usted? Pero Jesús le responde de que él ya había comido algo que ellos no sabían todavía lo que él les iba a enseñar. Jesús enseñaba de distintas maneras, con distintas formas que fueran muy claras para nosotros. Y en esta palabra eso hace con sus discípulos. Porque los discípulos estaban preocupados de que él comiera para responder a lo físico. Por ejemplo, hermana Francisca, ¿usted qué comida le gusta? ¿O qué le produce a usted cuando algo come de acuerdo a lo que le gusta? Ya, le gusta la lasaña. ¿Y qué sensación o emoción tiene cuando come lasaña? Ya, le causa satisfacción, ¿cierto? Placer, le gusta. Entonces, los discípulos estaban mirando eso desde esa perspectiva, desde la perspectiva física. Pero Jesús, en cuanto a esos versículos del 31 al 33, ¿cierto?, le está diciendo de que él comió algo de que ellos no saben. ¿Y qué es lo que comió Jesús que a él le da esa satisfacción como a nosotros nos produce la comida? Ese placer. Fue otra cosa que dice en el versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Jesús con eso se sentía saciado. Eso es lo que él estaba transmitiendo a sus discípulos, de que él se sentía satisfecho porque él ya había comido, porque se había juntado con esta mujer samaritana, ¿cierto? Y él ya sabía el propósito de esa conversación que iban a tener, y él sembró en ella la palabra de Jesús, del Señor. Jesús eso hizo con ella, y él con eso se sentía saciado. En cambio los discípulos lo estaban mirando de una manera física. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, Jesucristo, al cumplir la voluntad de Dios, al responder a la obediencia de lo que le había enviado el Padre, él ya se sentía saciado. Porque para él esa era la prioridad. Muchas veces a nosotros se nos olvida cuál es la prioridad de nosotros, el propósito realmente, de que se trata de Dios, no se trata de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros, que esto se trata de mí, y de empezar a satisfacer mis necesidades y no la que me encomienda el Padre, yo no tengo ese sentido de saciedad completa. No me siento satisfecho por completo. Puedo tener satisfacciones temporales, pero no por completo. El Señor en estos pequeños versículos, Jesús nos enseña de que cuando nosotros somos obedientes ante Dios y respondemos a lo que Él quiere en nuestra vida, nosotros nos sentimos realmente saciados. Eso es lo que nos causa esa satisfacción por completo. En el versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí Jesús seguía haciendo otra analogía para enseñar en cuanto a la agricultura. Entonces, él cuando dice, no dice, ustedes les decía a los discípulos que faltan 4 meses para que se pudiera sembrar. Jesús le dice, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Cuando él habla de eso, de que los campos están blancos para la siega, mirándolo desde el lado espiritual, es porque hay muchas personas que ya están listas para que nosotros sembremos la palabra de Dios en ellos. Es para llevar el evangelio, la obra evangelista. Entonces, esto a mí primero que todo, siempre la palabra va primero a uno. ¿Cuánto hago yo para llevar el evangelio a las demás personas que ya están listas para recibirlo? Que necesitan recibir, porque recibir el evangelio nace desde la necesidad. Y eso es lo que decía Jesús, o sea, los campos ya están blancos, ¿cierto? Y listos para la siega. O sea, tenemos personas a nuestro alrededor que están listos para que nosotros sembremos la palabra de Dios, o inclusive entre nosotros mismos. Nosotros también podemos cultivar la palabra del Señor en nosotros, unos a otros como hermanos, porque el Señor hace como Él quiere, puede utilizarnos a nosotros para hablarle a otro hermano que necesita palabra de Dios. Entonces, cuando usted tenga algo en su corazón, o porque se acordó del hermano tanto en la oración, ore por él. O pregúntele cuando lo vea el día miércoles o el día domingo, hola hermano, ¿cómo está? Y se puede dar una conversación distinta que es causada por Dios, pero no callemos el Espíritu del Señor en nosotros. Entonces aquí nuevamente los discípulos delante se iban a la parte física en cuanto a la comida, y acá se iban, ¿cierto?, a la parte de lo natural, de que decían, pero si todavía no están listos los campos para sembrar. Pero Jesús se refería a la palabra, que hay personas que están listas para recibir la palabra. Entonces invita ahí Jesús a ver la realidad espiritual. Luego en el versículo 36 dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Eso qué quiere decir hasta ahí? De que el que sigue, o sea, el que está listo para recibir esa palabra, también recibe recompensa, porque está recibiendo palabra que nos satisface. Recuerda que la palabra nos llena, una satisfacción que no encontramos en otro lugar. Entonces esa persona que recibe la palabra se va a sentir satisfecha y va a recibir, por eso dice, recoge fruto para vida eterna. O sea, esa palabra que yo puedo sembrar en otra persona le va a entregar una satisfacción y la vida eterna, si él realmente, ¿cierto?, entrega su vida y reconoce a Jesucristo como su único Salvador.
luego dice, para que el que siembra, o sea, yo que sembré, ¿cierto?, goce juntamente con el que ciega. Porque si nosotros hablamos de Dios a los demás, para nosotros va a ser también satisfacción. Eso es lo que Jesús dice acá, que nosotros también vamos a encontrar satisfacción al hablar del Señor. Cuando el Señor ponga ese espíritu, ese sentir en su corazón, no lo calle, repito. Y el versículo 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente, perdón, con el que ciega, sería lo mismo. Versículo 37 y 38, perdón hermano. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. A veces hay personas que llevan ya un camino en Dios, pero quizás todavía de corazón no reconocen a Jesucristo como su Salvador. Pero ya Dios algo ha implantado ahí en él. Por ejemplo, hace un tiempo se acordaban que muchas personas han pasado por este lugar. Ellos algo se llevaron dentro de ese campo interno, mirándolo desde el lado espiritual, algo se llevaron ya sembrado en ellos, de este lugar. Y quizá otro, en otro lugar, cosecharán, ¿cierto?, lo que van a sembrar. Jesús dice entonces de que la obra evangelista es en comunión, es en conjunto, es algo colaborativo. Lo que yo haga con un hermano, esa obra no termina ahí. Para el Señor sabe y puede utilizar a otra persona para que esa obra continúe. Pasen años, para el Señor, ¿cierto?, la cosa es atemporal, Él sabe cuándo y cómo, pero esa obra no se termina, es continua. Por lo tanto, en estos versículos, Jesús nos enseña distintas cosas. Que el saciarnos realmente, la verdadera saciedad, la verdadera satisfacción es ser obediente a nuestro Señor. Y que la verdadera comida que nos satisface es la obra evangelista. Esa es la verdadera satisfacción. Y que cuando yo llevo fruto a otra persona, yo voy a gozar juntamente con la otra persona. Es un gozo mutuo. Esa es la reflexión. Yo no me quería alargar tanto porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si está transmitiendo. ¿Sí? Ya, entonces paramos. Sí, por favor. Y en relación a lo que hemos conversado, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya?